Hola, buenos días. Mi nombre es Enrique Javier Gales Peralta. El día de hoy mi equipo y yo vamos a estarles hablando sobre la filosofía contemporánea. Somos del equipo 5 y estamos integrados por Cristian Eduardo Cruz Damas, Samuel Eli Damas Metelí, Carol Araceli Marín Compañ, Luis Ángel López de la Cruz y un servidor Enrique Javier Gales Peralta. Yo les voy a hablar sobre el enfoque de la filosofía contemporánea. Bueno, para empezar, la filosofía contemporánea abarca el pensamiento filosófico que se desarrolló desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Su enfoque principal se caracteriza por la diversidad de corrientes, la crítica a los sistemas absolutos y la atención a los problemas sociales, culturales, científicos y tecnológicos de nuestro tiempo. Los principales rasgos de este enfoque serían la pluralidad de corrientes, pues se desarrollan múltiples tradiciones como lo son el existencialismo, la fenomenología, la hermenéutica, la filosofía analítica, el estructuralismo y el postestructuralismo. También se centra en temas como lo que son la libertad, la autenticidad, la alineación, el lenguaje, la comunicación, la ética y la política. Otro rasgo de la filosofía contemporánea es que tiene un diálogo con la ciencia y tecnología, pues esta reflexiona sobre el impacto de los avances científicos, el desarrollo de la inteligencia artificial, la bioética y la relación entre comportamiento, conocimiento, verdad y poder. ¿Ok? Otro rasgo de esto sería la crítica a la tradición metafísica, pues se cuestionan los conceptos clásicos de lo que es la verdad, la esencia y la objetividad absoluta. El último punto sobre la filosofía contemporánea sería la interdisciplinariedad, pues en esta existe una fuerte conexión con otras áreas como lo son la sociología, la lingüística, la psicología e incluso la política. Y esto lo que hace es que genera enfoques mucho más integrales. Eso sería todo de mi parte. Muy buenos días, mi nombre es Luis Ángel López de la Cruz y yo hoy voy a hacer una exposición sobre Edmund Husserl, un filósofo alemán que vivió entre 1859 y 1938, que es considerado el fundador de la fenomenología, una corriente que cambió radicalmente la filosofía eh, contemporánea. Hoy veremos quién fue, cuáles son sus ideas principales y por qué su pensamiento sigue siendo importante hasta el día de hoy. Eh, ¿Quién fue Edmund Husserl? Edmund Husserl nació en Moravia, que actualmente es parte de la República Checa. Al inicio estudió matemáticas y después filosofía, lo que le permitió tener un pensamiento muy analítico y riguroso. Fue profesor en universidades reconocidas como Gotinga y Friburgo, donde tuvo como alumnos a grandes filósofos, entre ellos Martin Heidegger. Sus obras más importantes fueron Investigaciones Lógicas de 1900 a 1901, donde empieza a formular lo que es la fenomenología y ideas relativas a una fenomenología pura en 1913, donde ya la desarrolla con método filosófico. También hay que destacar que debido al contexto histórico sufrió la persecución nazi por ser de origen judío, por lo que marcó los últimos años de su vida. ¿Cómo fue su filosofía contemporánea? La filosofía de Husserl se considera contemporánea porque rompe con las corrientes anteriores. En lugar de centrarse en la metafísica tradicional que preguntaba qué es la realidad en sí misma, él cambia la pregunta a cómo parece la realidad en la conciencia humana. Su idea era que la filosofía debía ser una ciencia rigurosa, no basada en suposiciones, sino en la experiencia directa. Con esto introduce la fenomenología, que significa estudiar los fenómenos tal como se presentan a nosotros, dejando de lado prejuicios, teorías previas o creencias religiosas. Este cambio de perspectiva abrió el camino a muchas corrientes posteriores como el existencialismo o la hermenéutica. Algunos conceptos claves de Husserl podemos señalar tres de ellos, que es la fenomenología, que es la ciencia que estudia cómo se dan las cosas en la conciencia. No se trata de explicar el mundo exterior, sino de descubrir la experiencia de cómo la percibimos. La intencionalidad, toda conciencia es conciencia de algo. Por ejemplo, cuando pienso siempre en un objeto, en una idea, en un recuerdo. La conciencia nunca está vacía, siempre está dirigida hacia algo. Reducción fenomenológica.
Para analizar la experiencia de manera pura, Husserl propone suspender o poner entre paréntesis el juicio sobre si el mundo realmente existe. Lo que importa es que como aparece en nuestra conciencia, no si está afuera o no. ¿Cómo influyó la filosofía contemporánea en Husserl? E inspiró a Martin Heidegger, quien desarrolló la fenomenología existencial. También influyó a Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty, que aplicaron la fenomenología al existencialismo y el estudio del cuerpo. Y Emmanuel Levinas, que lo usó para reflexionar sobre lo que es la ética y la relación con el otro. Además, sus ideas impactaron la hermenéutica, y también tuvieron eco en la psicología y la sociología. Y más recientemente en las ciencias cognitivas y en la filosofía de la mente. Es decir, Husserl no solo influyó en la filosofía, sino en muchas áreas de conocimiento humano. En conclusión, Edmund Husserl fue un pensador que revolucionó la filosofía al proponer que el punto de partida debería ser la experiencia vivida. Su método fenomenológico permitió un estudio más profundo de la conciencia, la percepción y la manera en que construimos la realidad. Gracias a él se desarrollaron corrientes como el existencialismo, la hermenéutica y muchos debates actuales sobre la mente. Por eso podemos decir que su filosofía sigue siendo una base fundamental para entender la filosofía contemporánea. Bueno, hasta ahí. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias. Yo me despido. Hasta, hasta luego. Lo dejo con mi siguiente compañero. Samuelita Metelin, y hoy le voy a platicar sobre Martin Heidegger, un filósofo alemán súper importante del siglo pasado. ¿Por qué es tan importante? Porque le dio un giro total a la filosofía, se salió de lo tradicional y se centró en nosotros, en nuestra existencia. Él le llamó el Dasein. ¿Qué significa ser ahí? Básicamente es como decir que nosotros estamos arrojados en el mundo, aquí existiendo con angustia y todo, así viviéndola. A la ahí se va. Todo esto lo escribió en libros súper complejos, pero súper famosos como Ser y Tiempo, que es su obra maestra. También escribió sobre Kant, sobre metafísica y hasta una carta sobre el humanismo. Y pues, ¿a qué se refiere el Dasein? ¿Qué pex con eso? Pues su concepto estrella. Somos un ser en el mundo. No podemos evitarlo, no hay nada que hacer. Un ser con, o sea, sociales, que somos personas que entablamos conversaciones, diálogos, y un ser para la muerte. Y tiene tres patitas, que estamos aquí y ya. Eso es un hecho. Que le damos sentido a las cosas, tenemos proyectos. Y que hablamos, no comunicamos, el lenguaje nos define. Su libro Ser y Tiempo es famoso por dos cosas, por ser súper difícil de leer y porque se inventó un montón de palabras nuevas para explicar su idea. Quería romper con toda la filosofía anterior. La idea es que nuestro ser es tiempo y que ese tiempo se acaba, que vivimos con una fecha de caducidad, o sea, ¿qué se refiere? La muerte. Por eso somos ser para la muerte. Nosotros somos lo único que sabemos que nos vamos a morir. A diferencia de los animales o de otros seres con los que convivimos, no personas, nosotros sabemos que en algún momento nos va a llegar la muerte. Y aquí, pues, ¿qué es lo chido que viene? Heidegger dice que por el susto a morir vivimos de dos maneras. Lo primero es la vida inauténtica. ¿Qué hacemos? Huir. Nos escondemos en el ser. Se dice que esto está de moda, se hace esto, se piensa así, nos volvemos uno más del montón, anónimos, para no cargar con la angustia de saber que nos vamos a morir. Pensamos, la muerte le pasa a otros, pero él es claro, nadie puede morir por mí, eso es solo mío. Cuando se refiere a esto, es nosotros lo que vemos actualmente en la moda. Queremos cargar con lo más nuevo, con lo más caro, con lo que te muestre un estatus. Es lo que nosotros tratamos de hacer para estar en un círculo social. Lo que no promovía el filósofo Heidegger.
Esta vida se alimenta de hacer lo que se supone que debes de hacer, estar siempre distraído saltando de una novedad a otra y repetir como loro que dice todo el mundo sin parar a pensar por nosotros mismos. A esto le llama errancia, andar perdidos. Lo que se refiere a esto es como lo que vengo diciendo anteriormente, querer hacer lo que otros ya tienen, tener lo que otros ya tienen, vivir la vida de otros. Aquí en esta diapositiva podemos ver estos recuadros. ¿A qué se refieren? Pues la muerte es un espectáculo ajeno. Somos parte de la masa anónima, negamos nuestra propia muerte y vivimos en piloto automático dictados por lo que se dice. Las ideas principales que tenía Heidegger en su pensamiento filosófico. La otra opción es la buena, la vida auténtica. Esta es la que vale, consiste en dejar de huir y encarar la realidad. Si me voy a morir, pues de una vez lo acepto. El que es como él es, o sea, un ser auténtico, no se mezcla con la masa, se separa de él, se dice, y aunque le da angustia, elige su propia vida. Es decir, la vida auténtica es aceptar que el tiempo se acaba. Correr hacia la muerte suena fuerte, pero no es que quieras morirte, sino al aceptarlo vives más intensamente. En mi caso, por ejemplo, yo desde chico sé que en algún momento nos vamos a llegar a morir. Entonces yo intento siempre vivir pues mi vida acorde a mis morales, sin lastimar a nadie, pero al 100%. Asumes tus posibilidades y eres libre. Ser para la muerte. ¿Por qué darle tanta vuelta a la muerte? Porque es lo que sabemos que es totalmente de nosotros. Nadie muere por ti. Cuando mueres no es el final feliz como de una película, es que se acaban tus posibilidades, o sea, ya no tienes retorno. Dejas de ser un ser ahí y te conviertes en algo, en una cosa. Como dicen, la materia no se hace, no se crea, sino se convierte. La muerte es irrepetible, solo pasa una vez, irreferente, no hay que comprarla, e irrebasable, no se puede evitar por más que queramos. Nosotros tenemos futuro, nos proyectamos y la muerte es el fin de eso. Pues una de las preguntas que más me hago es, ¿qué vida quiero vivir? ¿La inauténtica, escondiéndome en lo que todos hacen, o la auténtica, aceptar con valor mi libertad y mi finitud? O sea, que voy a morir para vivir a todo dar. Esa es la filosofía que tenía Heidegger, uno de los filósofos más importantes y el cual llegó con muchos seguidores porque rompió con todos los estereotipos que tenían sus predecesores. Este ha sido mi parte, le sigue mi compañero. Bueno, yo le voy a hablar sobre Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco británico, una de las figuras más influyentes de la filosofía contemporánea, especialmente en la filosofía del lenguaje, la lógica y la mente. Su pensamiento se divide en dos etapas principales, el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein se consideraba que el lenguaje es una representación lógica del mundo. El mundo está formado por hechos, no por cosas. El lenguaje funciona como una imagen de la realidad. Una proposición tiene sentido si puede describir un hecho posible. El segundo Wittgenstein rompe con su primera obra. El significado de las palabras no depende de una correspondencia con la realidad, sino de su uso en el lenguaje. Introduce el concepto de juegos del lenguaje, de que cada contexto social, cultural o práctico tiene reglas propias que dan sentido a las palabras. Y también defiende que muchos problemas filosóficos son en realidad confusiones lingüísticas. Las aportaciones principales de esta gran figura transformó la filosofía del lenguaje en el siglo XX. Propuso que los problemas filosóficos no se resuelven con teorías, sino aclarando el uso del lenguaje.
y influenció la filosofía analítica, la lingüística, la filosofía, la psicología, la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas. Y de mi parte sería todo, les dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Hoy les vengo a hablar sobre el filósofo Jacques Derrida y el tema de la deconstrucción. Jacques Derrida nació en 1930 y falleció en 2004. Fue un filósofo francés. Es conocido por desarrollar una deconstrucción y una forma de análisis de texto e ideas. Su pensamiento pertenece a la postestructuralismo, aunque él mismo evita etiquetas sobre el mismo tema. ¿Qué es la deconstrucción? La deconstrucción no significa descubrir un texto, sino leerlo críticamente para descubrir sus contradicciones. Derrida mostró un lenguaje que el lenguaje nunca es totalmente estable, las palabras dependen de otro significado, como el contexto, entre otros. Las ideas claves es la jerarquía oculta. Muchas ideas funcionan en pares opuestos. Ejemplo, una mujer y un hombre. La razón, la emoción, el hablar y la escritura, donde uno se considera superior. El significado nunca es fijo, siempre depende del contexto al que puede cambiar, como se los comenté anteriormente. La importancia de la Derrida es el transformo de la filosofía, la literatura y el desarrollo de teorías políticas, incluidos como el feminismo, estudios culturales y en el análisis literario. Fue criticado por su estilo complejo, pero también admirado por abrir nuevas formas de pensar. Eso sería todo. Muchas gracias.